Buen día, Maggie, ¿cómo estás? A través de tu programa, un saludo a todo tu equipo y un saludo a Santa Cruz y a la patria, como siempre, que te ven en todas partes, así que un saludo para todo el país. Un saludo para todo el país. Yo tengo envidia porque lo veo a Rodrigo ahí solamente de camiseta y chaleco, y nosotros aquí de chompa, cuello alto, porque 12 grados para los Cambas es como si fuera más o menos bajo cero, no sé. El otro día fui que es algo que quiero comentarte más adelante como una iniciativa y como sé que queda plasmado en tu programa para que quede una prueba de lo que estamos no solo analizando y viendo como dificultades a la crisis que vivimos los bolivianos, sino también con iniciativas y propuestas. Pero te comentaba que el otro día estábamos en Jesús de Colquepata, esto es en Copacabana, bailando. Y nada, durante el día es muy agradable en el lago en esta época, lago Titicaca, por el sol. Pero claro, cuando ya entra la noche, realmente ya se complica y también de tiempo que no me agarraba un frío así de esos que calan hasta los huesos. Pero bueno, el calor de la gente y la danza, el folclore y todo lo que significa pues es pues parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras creencias, y ahí el frío ya es como en Bolivia. Hará frío, sí, pero si le ponemos ganas y calor a lo que tenemos que hacer hacia futuro, creo que podemos cambiar ese frío del maltrato nacional de lo que ocurre hoy día con el país a un calor de un cambio con esperanza para el destino de la patria. Así que si quieres vamos entrando con algunos temas, algunos asuntos que te preocupan. Sí, ahorita solo un comentario, pues este país tiene tantos rincones maravillosos que desconocemos por completo, ¿no? Y segundo, ya que estamos hablando de frío, calor, las leyes a las que estamos haciendo referencia o los proyectos de ley hacen parte de ese frío, muy frío. Yo no sé si hay posibilidad de ponerle calientito ahí para derretirles y que se desaparezca, Rodrigo. No, caliente va a estar el próximo año cuando se vayan estos señores el 2025. Eso va a estar caliente. Sí, es para que se van. No se van a querer ir. Se van. No se van a querer ir, pero depende de nosotros que se vayan. Porque, a ver, hay que reconocer, y creo que hoy todos los bolivianos sabemos que este gobierno, su forma de funcionar, esta lógica de manejar el Estado, no es de los bolivianos. Eso es punto uno. Yo no creo que ningún boliviano hoy día diga, esta es mi justicia. No creo que ningún boliviano diga, este es mi Tribunal Supremo Electoral, que genera transparencia en los procesos y me garantiza que el 2025 haya un padrón transparente y un proceso democrático transparente. Ya nos demostraron lo que fue el 2019. No creo que en Bolivia haya un solo boliviano que diga el decreto 5143, que más allá de una idea que hay que aceptar, el hecho de unificar la información para transversalizar, o sea, que bajo un solo sistema haya información de todos los procesos referentes a propiedades privadas, derechos reales, es una buena idea y además se hace en muchos países del mundo. Lo que no es buena idea es darle pleno poderes a políticos para que hagan lo que les dé la gana con la propiedad privada en Bolivia. Eso no es buena idea. Entonces, bajo la excusa, te acordarás de la ley 1386, tenemos que pelear contra la trata de personas, tenemos que pelear contra el terrorismo, tenemos que pelear contra el armamentismo, somos un país pacífico, sí, pero en esa misma ley había un par de artículos que le daba todo el poder a la Unidad de Investigación Financiera para entrar en tu vida privada, escuchar tus conversaciones, entrar a tu casa, poder revisar tus cosas sin permiso de procesos jurídicos, sin respaldo de la Constitución, sin respaldo de las leyes. Entonces la ley sonaba bien, pero en el fondo lo que te querían a vos, comerciante, gremialista, transportista, empresario, periodista o el que fuese, tener instrumentos respaldados bajo una norma para entrar en el día a día de tu vida y elegir al azar, porque no tendría por qué ser un político, eso es lo de menos. Podría ser un empresario, gremial, comerciante, cualquiera. Si no tenías una factura al día, listo, era suficiente para que la Unidad de Investigación Financiera te pudiera ingresar en tu vida personal. Entonces, si ves, Maggie,
Justicia que no es de los bolivianos, porque no responde a los bolivianos. Un Tribunal Supremo Electoral que no responde a los bolivianos. Un Parlamento que ha sido neutralizado, porque a través de los autoprorrogados de esta justicia has neutralizado un Parlamento que ni siquiera puede hacer aprobar elecciones judiciales y que durante 3 años ha propuesto leyes y reglas y reglamentos para seguir adelante, y cada año, las veces que fuera necesario, aparecía el famoso amparo, aparecía la acción popular, aparecía cualquier acción para frenar el proceso de elecciones judiciales. Un cuarto aspecto que te decía antes, el hecho ya de apoderarse de la propiedad, el acceso de mandar sobre la propiedad privada, es el decreto 5143. Y lo último de lo último, que hace unas 3 semanas yo salí a denunciar y ninguno del gobierno me dijo el senador miente o lo del senador no es real, sino como siempre tienen ellos escribidores, tienen portavoces, hay gente de la prensa que trabaja en medios de comunicación pagados por el Estado. Salieron a decir, 1 o 2 salieron a decir que lo que indicó Rodrigo Paz sobre el quererse o controlar desde el gobierno el internet y las redes sociales, que técnicamente no era posible. No me dijeron que el gobierno no quiere hacerlo, dijeron técnicamente no es posible. Entonces, 5 aspectos. 1, justicia, que no es de los bolivianos. Tribunal Supremo Electoral, que no es de los bolivianos. Parlamento neutralizado. El decreto 5143 para controlar la propiedad privada, y ya último toque para rematar esta democracia, el intento de controlar el internet y las redes sociales a través de una instancia que estoy seguro que ni tú ni yo y muchos otros bolivianos sabían. Hay los PIT, PIT. El PIT es un punto de intercambio de tráfico. Ahí se instalan los servidores de las empresas que hoy día dan servicios de celular, WhatsApp, Facebook, Google, todas estas cosas, TikTok. Estas empresas están en un espacio físico, es un edificio donde están sus servidores. Eso hay en Bolivia, igual que en Brasil, Argentina. Eso hoy día está neutralizado, o sea, no tiene actividad, ni mano, ni acceso político. Ellos querían pasar este PIT, punto de intercambio de tráfico de información entre los ciudadanos, entre empresarios, entre universidades, gremiales, comerciantes, transportistas, querían pasar bajo el control del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas. Yo hice la denuncia hace 3, 4 semanas, se armó escandalete, por suerte no llevaron adelante la aplicación de ese decreto, pero la intención sigue la misma, querida Mari. Controlo justicia, controlo la democracia a través del Tribunal Supremo Electoral, neutralizo el Parlamento, le genero ineficacia en su trabajo mediante la justicia, controlo la propiedad privada a través del decreto 5143, y ya, si la logro y sería el premio mayor, controlo el internet y las redes sociales. 5 aspectos del gobierno de unos cuantos que están hoy día en el control de la inmensa mayoría de los bolivianos. Digo yo, remarcando este tema de que esto, la justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional, tal vez con más grises, ya están bajo control del gobierno, y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Algo que está diciendo Rodrigo, que me parece importante, muchos de los proyectos de ley aparecen como si fueran mucha cosa y en beneficio de todo el mundo, pero en medio siempre hay un artículo o alguna cosita media camuflada, que es lo que provoca susceptibilidad. Ahora sí me preocupa, porque yo recuerdo muy bien, nosotros hemos publicado esa declaración de Rodrigo cuando advertía sobre este último decreto, el que tiene que ver con el control del internet y las redes sociales. Me llamó la atención que no hubo ninguna reacción, como si lo ignoraran por completo ese tema, ¿no? Yo no sé si después hubo, pero en esos primeros días, yo buscando repercusión, nadie estaba ahí. El tema es derechos reales y las peleas, de Arce con él. Ahí se concentraba todo. Bueno, yo cuando saqué ese lunes la denuncia de ese decreto, estimada Maggie, estuve el martes en Santa Cruz, esto es hace 3 meses, y ahí también, 3 semanas,
y ahí hice la denuncia del 5143, estuve en algunos medios, fue una pasada porque estaba de viaje y aproveché para hablar con algunos medios. El 5143 acaba de reventar esta semana, digamos, la anterior semana que ha sido movilización. Pero bueno, esto le pusimos de denuncia, nada más salió, lo denunciamos rápidamente y se lo pasamos a varios medios de comunicación para que tomaran en cuenta. Igual que la 1386, hace 3 años atrás, te acordarás, vine a visitar al comité cívico, estaba en ese momento Rómulo Calvo y me recibieron muy bien con todo su directiva y hablamos de la 1386, cómo afectaba al mundo gremial, comerciante, transporte, empresarial por el tema del querer tomar acceso a tus modelos administrativos internos, si facturabas, no facturabas, etcétera, etcétera. No solo en Santa Cruz, sino en lo que podría ser la gente en el Alto con un cholet. Oiga, ¿usted dónde tiene ese cholet? ¿De dónde sacó la plata? Ah, bueno, yo hago esto. Bueno, y sus facturas en un país donde el 80% de la informalidad es parte de la economía. Nadie quiere que la gente siga sin facturar. El problema es que el instrumento no estaba dado para corregir esa situación, sino para controlar personajes o intereses o bloques económicos o empresarios o gremiales o comerciantes. Si esa ley se hubiera aprobado y se hubiera llevado adelante, bueno, se aprobó y la hemos abrogado. Si eso se hubiera dado, hoy día el gobierno estaría llamando al gremial X del Alto: che, no te movilices porque tengo control de tu economía o de tu administración. Al empresario tal de Santa Cruz: no hagas esto porque mira, con esta ley y con lo que te he investigado de la Unidad de Investigación Financiera, sin derecho a la defensa, tengo esto de sobre vos. O sea, hoy día realmente estaríamos en un peor momento como democracia. Estamos muy mal, pero podríamos estar peor. Por eso es importante entender esos 5 aspectos. El control de la justicia que hace a todo el resto de las instituciones. El Tribunal Supremo Electoral, el Parlamento neutralizado porque en cierta manera no salen leyes. Pero ayer yo me reuní con un senador de Francia, le expliqué, él pudo escuchar y tenemos que ir, y me he reunido con autoridades en la Argentina hace una semana atrás. He estado 3 días en Buenos Aires hablando con la comunidad boliviana, pero también hablando con autoridades y con instituciones serias de la Argentina. Argentina es un país mucho más institucionalizado que el nuestro. Entonces hemos estado en Chile, hemos hecho lo mismo, en Perú hemos hecho lo mismo. Hemos estado hablando con organizaciones porque además tienen que estar atentos. Hemos hecho contactos con embajadas en Bolivia hablando de nuestra situación. Los embajadores son cautos, pero también mandan informes. Entonces, si bien me neutralizan como senador para ser aportante en normas, no me pueden parar por ahora para poder expresar las preocupaciones de Bolivia en los diferentes foros o en los diferentes espacios internacionales, los verdaderos. Me refiero a esos verdaderos que tienen realmente acción y no donde se reúnen algunos expresidentes o algunos que sacan show, les pagan sus pasajes, van a buenos hoteles y pare de contar. No. Con la base social que son de los que se activan en diferentes países y con organizaciones verdaderamente de lucha democrática, que es donde presentamos todas estas preocupaciones. Entonces, si bien nos neutraliza Maggie en el sentido de el aprobar o normar leyes, pero por lo menos tenemos la situación de la denuncia y el espacio de explicación sobre la realidad de lo que está aconteciendo con Bolivia y lo difícil que está siendo para los bolivianos ante un gobierno que no atiende a nuestros problemas, ante un gobierno que ha definido su prioridad, el pleito entre Evo y Arce, y los bolivianos que se queden con la crisis económica que es realmente galopante, en la subida de precios, en la falta de dólares, en el momento de no tener recursos para poder importar insumos para producir, en el momento donde te das cuenta tanto en el oriente como en el occidente del país que no importa la comunidad que vayas, la gente está muy, muy preocupada porque tiene dificultades. ¿Para qué? Tiene dificultades para llevar comida a la mesa, tiene dificultades, algo se está complicando, tener techo, un techo barato, o sea, dónde vivir, seguridad de dónde estar. Y tercer aspecto, el más fundamental, dificultades para generar empleo. Y culmino con esto para entrar a una propuesta que te quería hacer
sé que tienes muchos seguidores, para una suerte de visión diferente a lo que respecta al país. Y es el hecho de que el Banco Central ayer ha dado unos anuncios y dice, oiga, nuestra deuda externa está en 13.300 millones de dólares. Ah, no me diga. Hay que ser cara dura, porque claro, el del Banco Central te dice la mitad de la verdad. Tenemos 13.300 millones de dólares, pero hay que redondear la deuda externa con la interna, que es más grande que la externa, y estamos cerca de 40.000 millones de dólares de deuda, Maggie. O sea, el año pasado, el presidente actual acumuló una deuda de casi 5.000 millones de dólares. Y pareciera que es buena noticia, cuando el del Banco Central o el gobierno dice, tenemos mayor capacidad de endeudarnos. Es como cuando tú preguntarle a cualquier empresario o a vos en tu casa, si estás hasta el cogote de deudas y estás hablando con la familia, le dices, pero no se preocupen, ya nos estamos ahogando, pero nos podemos ahogar un poco más rápido y tenemos chance a que nos den un poquito más de deuda y con eso la familia es incapaz de pagar. Entonces estamos hablando de que Bolivia el año pasado ha generado un Producto Interno Bruto, o sea, lo que producimos como país, 45.000 millones, un poquito menos de 45.000 millones. Pero nuestra deuda externa e interna son cerca de 40.000 millones. O sea, casi todo lo que producimos en Bolivia ya es deuda. Casi el 90% de lo que produce Bolivia, del 100% que produce, de lo que es capaz Bolivia de producir, de todo lo que ves tú, a los agropecuarios, a lo que hace el Estado, a lo que tú ves, todo lo que hacemos, resulta que del 100%, casi el 90% ya está adeudado, es parte de una deuda. Casi lo que producimos es deuda. Y este año, para que veas, se tuvo que callar el presidente porque le dimos unos ataques aquí en La Paz muy fuertes. A veces esto no llega porque los medios de comunicación son regionalizados. Pero yo lo llamé mentiroso al presidente porque echaba la culpa al Parlamento de no aprobar los créditos y que eso sería la consecuencia de la crisis. Mira, hablando de deuda externa, la deuda externa tiene un acápite, tiene una parte que se llama servicio de deuda. El servicio de deuda es como tan sencillito como lo que pagamos en capital e intereses cuando tenemos una deuda con un banco. Yo me presto platita y después tengo que devolver capital y tengo que devolver el interés sobre ese capital que me he prestado, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con el servicio de deuda. El servicio de deuda para este año se calcula que está cerca de 1.700 millones de dólares. O sea que los bolivianos, todas las regiones del país, tenemos que pagar solo por intereses, para dejarlo en palabras sencillitas, 1.700 millones de dólares. Los créditos de este año que tanto dicen que son los créditos salvadores de la patria, llegan a 960 millones. O sea, aprobando todos los créditos que supuestamente son para obras específicas, no para pagar servicio de deuda, pero aprobando todos los créditos que ya están aprobados hasta la mitad, casi la mitad de todos ellos, no llegamos ni a pagar, pagamos un poquito más de la mitad de la deuda, de servicio de deuda, perdón. O sea, es 1.700 y aprobando todos los créditos que el gobierno quiere este año, llegamos a pagar un poquito más del servicio de la deuda. No pagamos todos esos 1.700. O sea, ni siquiera estamos pagando el capital de deuda, solo los intereses. Entonces, no es verdad, pero el presidente nos trata como a tontos y miente al país, porque eso es mentir, eso es no decir la verdad. Pero además no dice, o su ministro Montenegro no indica, que el gobierno tiene cerca de 3.400 millones de dólares ya aprobados en créditos que no los desembolsan, o sea que no ha usado todavía, o no tendrá capacidad. Ya han sido aprobados esos créditos. ¿Por qué no los desembolsa? ¿O dónde es el destino? Cuando hemos preguntado sobre esa platita, es el silencio absoluto. Y lo que nos da a entender que esa plata no está siendo usada en los proyectos o recursos, sino está siendo usada para que el gasto corriente o la maquinaria del Estado central funcione, sus cuates, sus 75 empresas. El 2022, estimada Maggie, Bolivia, el Estado boliviano,
generó un gasto designó para gobernaciones, alcaldías y universidades 22.000 millones de bolivianos. Eso fue lo que dispuso para las 300, creo que son 340 y algo municipios, los 9 gobernaciones y las 11 universidades. 22.000 millones de bolivianos. Ese mismo año, para las 75 empresas de los cuates del gobierno, designaron 63.000 millones. O sea, 3 veces más el presupuesto que se dispone para gobernaciones, alcaldías y universidades. Esto quiere decir que la prioridad del gobierno no es la gente a través de las necesidades que puedas resolver con alcaldías, gobernaciones u universidades, sino las 75 empresas deficitarias e ineficientes que tiene el gobierno. Yo les quería informar de algo que creo que es importante reflexionar hasta que retorne Maggie. Uno es el tema de... el 2005 el país le entregó a este gobierno, que ya no es un gobierno, a este régimen, que no es un régimen, no es un gobierno de los bolivianos, al primer parte del régimen que era de Evo Morales, esta es la segunda parte de ese régimen, le entregó un país que tenía 2 mercados garantizados del gas, era la Argentina y Brasil, le entregó 2 gasoductos desarrollados que funcionaban, uno que iba el gas de Bolivia hacia la Argentina y otro hacia el Brasil, le entregó reservas internacionales, reservas de gas comprobadas para poder vender a estos mercados, porque si no, no se hubieran firmado estos acuerdos. Le entregó precios a través de una fórmula internacional, una fórmula que se estableció en Bolivia negociando con la Argentina y Brasil, donde cuando en el exterior se pagaba 5, en Bolivia nos pagaban 7, o sea, nos daban todavía un precio preferencial. Y por último se aprobó una ley, y dentro de poco va a ser aniversario de esa ley, que es la ley de hidrocarburos Ormando Bacadíes, porque él la firmó, y el 17 de mayo es aniversario, un gran hombre del Oriente, luceño, que firmó esta norma con la cual después hicieron de mala manera en el gobierno de Evo las migraciones y los malos contratos con estas empresas internacionales. Dicho esto, Bolivia hoy día, cuando pasan ya 20 años con el que fue presidente Evo Morales y con su actual presidente, ex ministro, que manejaba todo este sector, manejaba todo el ámbito financiero, resulta que ya no tenemos, hemos perdido los mercados. Argentina ya se va este fin de año. Brasil está viendo una decisión de los siguientes 2 años si dejarnos o no, porque claro, Argentina está ofreciendo una buena cantidad de recursos gasíferos desde sus megacampos que están en Vaca Muerta. Calculan ellos que para el 2030, en 5 años, van a estar generando con esos campos cerca de 30.000 millones de dólares. Es una locura. Porque claro, la Argentina tiene capacidad no solo de venderle a Chile, a Brasil, sino también de exportar, lo que tendríamos que haber hecho en su momento si no hubiéramos ideologizado toda la temática de los hidrocarburos. Segundo, no tendremos los ductos funcionando, salvo que la Argentina quiera a través de nuestros ductos venderle a Brasil, pero ya Paraguay se ha ofrecido como país para hacer un ducto por Paraguay, un espacio mucho más corto entre la Argentina y Brasil. No tenemos ya esos precios internacionales favorables, porque si no tienes gas para vender, ¿de qué sirve precios altos? Y no tenemos las reservas garantizadas, más una ley, la de Ormando Bacadíes, que fue aprobado en mayo 17 o promulgada, era útil para el momento, pero como todo en la vida tienes que ir dinamizando, modificando, modernizando. Y hoy día en Bolivia nadie quiere invertir. O sea, le entregamos un país con plenas capacidades y estos señores en 20 años nos están devolviendo un país extremadamente endeudado, extremadamente pobre y sin recursos naturales para poder salir adelante. ¿Cuál es la propuesta? Y a través del programa de Maggie y para el alcance con todos ustedes, es de que, miren, Bolivia tiene que tomar nuevos caminos. Bolivia tiene que tomar nuevos caminos y entre ellos estos caminos, el otro día yo me encontraba
y les va a parecer extraño, pero es una potencialidad extraordinaria. Me encontraba con las 75 fraternidades del Gran Poder. El Gran Poder es un movimiento de cerca de $100 millones que se dan en los siguientes, entre los previos y posteriores meses del Gran Poder. Genera un movimiento alrededor de $100 millones sin ningún tipo de colaboración vinculada a el ejercicio del Gran Poder. Sí hay, evidentemente, participación de la Alcaldía de La Paz, de otras instituciones, pero no desde el ámbito, la visión de la inversión posible para generar economía, generar recursos, empleo, turismo, una serie de cosas. ¿Y qué hemos hecho? Hemos propuesto una normativa que, si no se aprueba ahora, se tendrá que aprobar más adelante, donde, al igual que tú inviertes por un pozo gasífero, resulta que invertir en la cultura, invertir en nuestras tradiciones, en el folclore nacional y en sí mismo en la religión, es un extraordinario negocio para generar economía no vinculada a recursos naturales no renovables. Y esto da a entender que la cultura, el folclore y todo lo que significa llevar adelante el impulso a estos sectores es una energía renovable. O sea, los bolivianos somos energía renovable y se expresa por diferentes formas. Una de ellas es la cultura, el folclore y todo lo que esto pueda generar en turismo, gastronomía, servicios financieros, por todo el movimiento que se establece. Hablando con estas 75 fraternidades, que es el bloque grande del Gran Poder, el Gran Poder mueve alrededor de $100 millones entre previos meses y posteriores meses. Y yo les dije a ellos, ustedes son, a diferencia, la consulta era muy sencilla, ¿el gas se acaba o no se acaba? Y claro, la respuesta fue clara, el gas se acaba. Pero la cultura, nuestras tradiciones, nuestra energía como el verdadero corazón energético cultural. Evo decía, Bolivia es el corazón energético hidrocarburífero. Mentira. El hombre no se enteró, ha hecho toda una supuesta revolución cultural y democrática, ha hecho una constitución y ha seguido con la misma mentalidad que el propio Arce continúa, de que los recursos naturales que nos da la patria hay que seguir sobreexplotándolos, en vez de potenciar lo que realmente es nuestra energía renovable, que es el boliviano y la boliviana. Y en ese sentido ponía el valor de la cultura. La cultura es una energía renovable, porque cada año se renueva, cada año hay Gran Poder, cada año hay una serie de actividades en los diferentes departamentos del país. Y aquí venía el ejemplo. Cuando hablaba con ellos, yo invité a la encargada, una representante de la Embajada Americana, y mira este análisis o este escenario, estimada Maggie. Estaba la señora representante de la Embajada Americana, y había invitado a otras embajadas, pero aproveché la oportunidad. Este era un salón donde había más de 350 personas que eran los dirigentes, pasantes, expasantes, dirigencia o organizadores del evento del Gran Poder, que es muy grande aquí en La Paz, y les hice una pregunta. Oiga, si el día de mañana, les pido por favor que levanten la mano aquellos que el día de mañana quieran ir a expresar o representar la cultura boliviana o hacer negocios con los americanos. Porque aquí está la representante de la Embajada Americana. Maggie, todos levantaron la mano. Todos levantaron la mano. Todos. Y entonces yo le dije, una otra consulta, ¿de ideología se come o no se come? Y la gente al coro dijeron, no se come. Entonces los bolivianos necesitamos no ideología, necesitamos decisiones prácticas para generar efectos productivos multiplicadores en la economía. Y aquí está la representante de la Embajada Americana. Díganle que queremos hacer negocios con ella, queremos hacer negocios con los Estados Unidos, queremos tener negocios con todos. ¿Por qué nos tenemos que casar solo con chinos, rusos y iraníes? O sea, ¿qué nos dan pues los chinos, los rusos y los iraníes? Si nos dan algo, oiga, hagamos también negocios con ellos. Pero ¿por qué yo me voy a limitar? ¿Por qué yo voy a tener que dejar de lado, por un tema ideológico, abrir los grandes ámbitos del comercio como es Estados Unidos, Europa, Asia y otros países? ¿Por qué dije esto? Porque a la vez de hablar con ellos, que son el poder cultural, y perdón que me esté extendiendo un poco,
La energía renovable, que es el boliviano, la energía renovable, que es la cultura, ahí les dije, oiga, yo estoy proponiendo una ley para que estos movimientos folclóricos diversos de la patria tengan un presupuesto en las partidas de inversión del Estado. Así como invertimos con empresas para buscar gas, también podemos coinvertir en el folclore, en la cultura, como un instrumento poderoso de generación de economía. Te decía antes que ellos solos en el Gran Poder ellos solitos mueven 100 millones de dólares. Si tú generas una cosociedad público-privada, porque son privados, para establecer los instrumentos del Estado para facilitar todo lo que es turismo, todo lo que es servicios financieros. Aquí llegan extranjeros en moto, llegan en sus vehículos por tener placa diferente, no les cargan gasolina. Eso tiene que resolver el Estado. Viene un extranjero, se enferma y quiere ir a un hospital, no los atienden. Eso tiene que resolver el Estado. Bueno, hay una serie de cosas que hay que hacer para que realmente en la platita que podemos captar, se calcula que podemos captar, generando una serie de cambios en el ámbito del Estado, cerca de 3.000 a 3.500 millones de dólares al año, mucho más de lo que te da el litio. Y con esto cierro. La única condición que les pedí a ellos, adivina cuál es. Si yo gobierno, voy a hacer una coinversión contigo y vamos a ser parte de una inversión nacional con recursos que son copartidos público-privados, el primer acuerdo, prohibido bloquear en Bolivia. Prohibido bloquear en Bolivia. Y me dijeron, yo les pregunté, si el 25 de mayo... Perdón, Rodrigo, por favor, repetime el primer acuerdo. Primer reconocimiento. El primer acuerdo porque se me va la señal, es la mía la que está mal. De acuerdo. Primer reconocimiento. Somos energía renovable a través de la cultura, el folclore, nuestras creencias. O sea, Bolivia es el corazón de una energía renovable en Sudamérica. Por eso nos copian chilenos, peruanos, otras instituciones. ¿Somos energía o no somos energía? Somos energía. Entonces somos más importantes los bolivianos que el propio gas. Es mucho más importante invertir en un aspecto de los bolivianos que es la cultura, el folclore que mueve recursos. Entonces, vamos a generar un acuerdo. Yo, Estado, te ayudo a potenciar tu privado, tú que eres de orden privado en el ámbito de cultura, folclore, para potenciar todo este sector y evidentemente generar un nuevo proceso administrativo, económico, mediante la cultura. Somos energía renovable a través de la cultura. Si este esfuerzo que tú haces para los eventos como ahora el 25 de mayo del Gran Poder y que el gobierno, el Estado te colabore como una inversión económica, no te regala plata, no te da bonos, no te da banda, no te da afiche, no te estoy regalando plata, estoy invirtiendo en algo, eres parte de una partida de inversión pública, porque generas economía, generas recursos. Si esto es así, les dije, yo necesito un compromiso para que esta norma siga adelante. Es que todas las organizaciones folclóricas del país que serán beneficiadas, que llevarán adelante mayor inversión, mayor generación de economía, generaremos hotelería, generaremos movimiento financiero, gastronómico, generaremos movimiento efecto multiplicador. Una condición, la primera, es que tienen que ser parte del gigante ejército, ya son miles y miles, de que no permitan que en Bolivia se bloquee. Porque el bloqueo es parte de la pérdida de recursos. Entonces yo les dije, miren, el 25 de mayo va a haber el Gran Poder. ¿Vamos a permitir que por un tema político de pelea de Evo y Arce nos bloqueen a La Paz para que no haya el evento del 25 de mayo que significa en conjunto un movimiento de más de 100 millones de dólares? Se comprometieron, nadie va a bloquear. Bueno, lo mismo tiene que pasar en Oruro, lo mismo tiene que pasar en Cochabamba, lo mismo tiene que pasar en Santa Cruz, si la cultura es tan fuerte en Bolivia y somos capaces de generar a través de la cultura tanto movimiento económico, no puede ser que el esfuerzo que se vaya a hacer público-privado no rinda sus frutos cuando llegue el turista, cuando llegue el extranjero a poner la plata en Bolivia, y resulta que por bloquearnos
no se genera ese movimiento de 3.000 a 3.500 millones de dólares al año. Aceptaron la contraparte, aceptaron, porque claro, la inversión va a ser tan grande. Yo prefiero invertir en cultura, folclore, como movimiento económico, en el turismo, en la gastronomía, en el sistema financiero, 100 millones de dólares, que invertir en 2 pozos de gas, que es la mamada del gobierno, para estafarte y generar unos cuantos ricos que dicen, oh, mira, hemos hecho todo lo posible y no hemos encontrado gas. Esto que te estoy explicando, la energía renovable de la patria, que es la cultura, el folclore y todo esto, es algo diferente, algo que rompe los esquemas, pero que en el mundo occidental o en aquel mundo que tiene una vinculación al movimiento folclórico, sí lo entienden, porque detrás de cada movimiento folclorista hay el consumo de gastronomía, bueno, decir, comida, cerveza, una serie de eventos, hay hotelería, hay movimiento, hay transporte, hay movimiento económico en los servicios que te da una ciudad. Esto hay que entenderlo, Maggie, porque tal vez Santa Cruz, su visión más agroindustrial, tiene una perspectiva, pero podemos generar esa conectividad agroindustrial con la conectividad de los intereses que pueda haber en Occidente o en el sur o en el norte de la patria. Y eso establece un nuevo acuerdo nacional y rompe este esquema de dependencia que el masismo nos ha tenido en los últimos 20 años de solo si el gas había, ahora ya no hay plata, y el litio no llegó, tampoco hay plata. Somos los bolivianos el único valor de energía renovable para mover la economía nacional. Pero me parece súper interesante lo que está proponiendo Rodrigo Paz Pereira, con algunas observaciones me parecen que son importantes. Las manifestaciones culturales que pueden atraer turismo existen absolutamente en todos los rincones del país, que es lo que está señalando. Segundo, no es solamente que genera ingresos por una cuestión específica, en una fecha específica. Yo estoy viendo, por ejemplo, con el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones de Chiquito, que me quedo sin aire de tan largo que es el nombre, cómo durante todo el año hay una actividad porque se prepara el festival. Los pueblos misionales, los pueblos chiquitanos, su esencia ahorita son sus escuelas de música, fabrican sus violines, están en las escuelas. O sea, el valor, que tal vez no es tangible, es espectacular. Y ahí va ese dato. Sí, Santa Cruz tiene esta impronta y tiene, sobre todo el mundo que piensa en Santa Cruz piensa en agroindustria, porque efectivamente ese es un fuerte. Pero desconocen, incluso los mismos cruceños, desconocen las riquezas culturales que hay. Estoy hablando solamente de la que se expresa en Chiquitani. Nuestro carnaval no es como el de Oruro, pero puede perfectamente ser mejor de lo que es, ¿no? Si es que hubiera una atención, que es lo que está diciendo Rodrigo. Beni tiene lo de San Ignacio de Mojos, que es maravilloso. Tarija no podría perfectamente ser un centro también de turismo. Y eso que acá en Santa Cruz me pido. Creo que esa propuesta es súper interesante. Es uno de los temas que tiene Carlos Hugo Molina también, ¿no? El tema del turismo. Ahora, Rodrigo, ¿cómo se logra que esto haga carne en otros sectores y la propuesta se consolide? Hay un tema central, Maggie, es acabar con el Estado centralista. ¿Y por qué te digo? Y te doy otro ejemplo rapidito. De los 50, y eso será para otro programa, que ojalá me puedas dar la oportunidad. De los 52 millones de hectáreas que tenemos en el país de reservas forestales y bosques, solo colocando 20 millones, que es otra propuesta que hice el año pasado, solo colocando 20 millones de hectáreas, de las 52 que tenemos. La que más ha perdido es Santa Cruz. Santa Cruz en los últimos 2 años ha perdido 1 millón de hectáreas. Es de no creer, 1 millón de hectáreas. Entonces, antes teníamos 63 millones. Pero bueno, de los 52 que tenemos hoy día, es mandato de ley y de constitución preservar reservas forestales, bosques, de todo el patrimonio nacional. Solo con 20 millones, tú puedes generar a través de bonos de carbono los siguientes 30, 35 años cerca de 30.000 millones de dólares.
¿Por qué te digo esto? Porque al igual que la energía renovable de la cultura y al igual que estableces con estas áreas verdes, con estas decisiones medioambientales, aquí viene el gran cambio. Lo que produces se queda en tu región. Me explico. Si de esos 30,000 millones de dólares que vaya a generar las áreas verdes, entiéndase en Santa Cruz, entiéndase en el norte paceño, Pando, Beni, o en Tariquía, nuestra reserva, o Sama, en Tarija, eso se generan bonos de carbono. Bueno, lo que tú generes por cuidar lo que tú tienes, hoy día eso se lo llevaría 100%, se lo llevaría al gobierno central. Nosotros estamos en una línea propositiva del 50-50. O sea, eres parte de una nación, pero también tú eres una región. Y los cruceños pueden generar, solo por cuidar sus áreas verdes, preservarlas, no dejárselos a los interculturales que avasallen, o a algunos malos empresarios que ya se les pasa la mano, ¿no es cierto? Sino cuidando lo que tú tienes en áreas verdes de Santa Cruz, puedes generar ingresos entre 1,000 a 1,500 millones de dólares al año para tu departamento. O sea, eso es extraordinario. Pero ahí tienes que romper el Estado central. Tienes que generar un acuerdo con las regiones donde de los recursos de todas las áreas verdes del país, un porcentaje evidentemente tiene que quedarse en el Estado central porque tiene que atender ciertos servicios que el Estado central tiene tanto vinculados en el ámbito internacional como nacional, pero el otro 50%, solo por cuidar, Maggie, solo por cuidar, tienes el derecho a recibir aquello que preservas en áreas verdes y que es ingresos para tu gobernación, alcaldías, etcétera, etcétera. Fortaleces el ámbito de desarrollo administrativo local, pero a su vez generas conciencia. Mucha gente dice, sobre todo en Santa Cruz, como Santa Cruz es tan grande, los interculturales, pero están allá al fondo, allá están arrasando la tierra. No le generan preocupación. Pero si esa tierra, si esas áreas forestales te establecen ingresos entre 1,000 a 1,500 millones de dólares anuales, ya dices, de ahí puedo pagar, o sea, cuidar lo verde cruceño me puede ayudar a pagar salud, educación, a dar mejores servicios a mi región. Y lo que tú generas cuidando es para vos. Entonces, lo mismo pasa con la cultura. Lo que generas como región cultural, lo que generas en movimiento es para vos. ¿Tiene un porcentaje el gobierno nacional? Sí, porque es parte de la inversión junto a tu región. Pero lo que tú generas se queda en tu región. Eso, cuando hay platita de por medio y entiendes que eso genera riqueza y eso puede pagar salud, educación, puede generar una serie de mejores servicios a través de tus gobernaciones o alcaldías, entonces tú ya empiezas a darle mayor apremio a que tus instituciones locales sean de mayor alcance en el servicio, que no estén pensando, y tú ya no vas a estar pensando en el gobierno centralista que vengas tú a mendigarle, sino tú ya generas tu propia riqueza y el 50% se administra y se queda en tu región. Eso rompe un esquema, querida Maggie, pero para eso, evidentemente, hay que hacer un esfuerzo titánico en Bolivia para cambiar el concepto del Estado centralista, que la gente está secuestrada. Los bolivianos estamos secuestrados con el Estado centralista y pensamos que tenemos que alargar la mano para que un gobierno centralista te resuelva 2 o 3 cosas que no te llegan a resolver tus problemas centrales como región. Lo que yo estoy proponiendo es las regiones asociadas a un gobierno futuro son co-socias en inversiones para generar riqueza. Y esa riqueza, cuando se genera, se establece una sociedad y la mayor parte de esa riqueza se queda en las regiones para que la gente tome conciencia de sus capacidades de desarrollo productivo, porque además la platita que queda después en la región es platita para salud, educación, comida, techo, trabajo. Es un cambio de formato
de cómo establecer la relación entre los bolivianos y cómo generar riqueza entre los bolivianos con perspectivas diferentes. Te he dado dos ejemplos. Uno, la energía renovable de la cultura, y dos, este ejemplo del medio ambiente, que ya explicaré en otra oportunidad más extenso, la inmensa frontera de desarrollo que el cuidar nuestro medio ambiente nos puede generar para cada una de las regiones. Entonces ya ahí va a haber mayor conciencia. ¿Por qué voy a dejar un intercultural que le quite tierras a otras personas cuando lo que me interesa es preservar lo que tengo? Porque más, no solo que voy a cuidar medio ambiente y calidad de vida, sino que me va a generar platita. Y esto se lo explicaba ayer a este senador de alto rango francés del gobierno del Senado de Francia, junto a otros representantes del gobierno francés. Y yo les decía, a futuro, y con absoluta transparencia lo dije, cuando estos señores se vayan el 2025, lo que va a quedar a hacer es esta serie de acciones con los bonos de carbono, y ahí Francia tiene que ayudar a Bolivia. No ayudar a regalar algo, no. Queremos colocar 20 millones de hectáreas que nos comprometemos a cuidar, a preservar, a cambio de esos 35 mil millones que le puede llegar a Bolivia, de los cuales en el caso de Santa Cruz es una media de 1.000 a 1.500 millones de dólares al año. Eso es una barbaridad. Ni el gas les dio tanto, para entender de esa manera. Ni el gas les dio tanto a Santa Cruz. Pero mira cómo la gente te está acompañando, Rodrigo, y eso sí me gusta. Hay un señor que dice, ya te están piropeando, lo están piropeando a Rodrigo aquí. El oriente boliviano es hermoso para explotar hay alguien, Elber Alexander, que siempre nos escucha desde Potosí, dice, Chutillos de Potosí ya es patrimonio inmaterial del mundo, reconocido por la UNESCO. El Estado se hizo socio, no sé qué, pero solo para la foto, estimado Rodrigo, o para promocionar la cerveza. Y hay alguien que está escuchándonos desde Alemania. Reinald, buenos días, Rodrigo, y a toda Bolivia, un saludo desde Alemania. Me encanta cuando nos dicen desde dónde nos escuchan. Por favor, yo te estaba haciendo una pregunta, me he perdido los 2 minutos. No sé qué ha dicho Rodrigo, qué horror. La próxima va a ser así, pero que nos vamos a asegurar que yo tenga buena señal. Pero Rodrigo, mi preocupación es, tenés una propuesta extraordinaria, argumentos sobran y además tenés cómo mostrar, no es un supuesto, ya existe, ¿no? Ya las manifestaciones culturales están ahí y lo bien que nos hacen a los bolivianos que estamos ahorita con la violencia hasta el tope, la corrupción y todo lo demás. ¿Cómo llevar adelante una propuesta como esta, pensando no solamente en cómo podés articular con las otras fuerzas políticas, con todos los representantes, con los sectores, y que esto remate realmente esta propuesta en una ley y comience a hacerse un trabajo que permita fortalecer, porque no es ni siquiera comenzar de cero? Y agradecido con ustedes, y qué pena con el sistema. Bueno, es parte de la realidad del país y así están las comunicaciones, cómo estará el resto. Ella preguntaba cómo llevar adelante todo esto. Parte de la solución es, cuando hablamos con las 75 instancias, 75 representaciones del Gran Poder, y esto también lo hemos hablado con las organizaciones de Oruro, lo hemos hablado con las organizaciones de Potosí, las organizaciones de diferentes regiones del país, Oriente y Occidente. Es en líneas generales, no estamos hablando solo del Gran Poder, solo que esto fue lo último hace el viernes pasado que tuvimos esta reunión extraordinaria. Entonces, yo les dije, está aquí la norma. Pero claro, por el problema que hay político entre los evistas y arcistas, seguramente esta norma no se pueda llevar adelante, pero la idea de inversión público-privada para llevar adelante el potenciamiento de la energía renovable, y que quede constancia este concepto en el programa de Maggie Talavera, que lo estamos lanzando porque es parte de una propuesta mucho más grande que iremos lanzando en otras temáticas. La energía renovable, estoy poniendo un solo ejemplo en la cultura, es en general las energías renovables desde la perspectiva de lo que genera Bolivia y el boliviano. Es el boliviano esa energía renovable que lo puede expresar en cultura, lo puede expresar en comercio, lo puede expresar en cualquier otro ámbito. En este caso estamos hablando cultura. Pues ellos dijeron, les pregunté, bueno, ¿qué pasa si no quieren aprobar en el Parlamento?
Y la respuesta fue contundente, pues el 2025 tendremos que ganar para que estas políticas públicas se hagan realidad. Si estos señores no nos quieren escuchar, hay que ganar para que se haga realidad. Ellos tienen interés de que esto sea una realidad, que se constituya la energía renovable a través del boliviano y sus expresiones, sean económicas, sean de cultura, de creencias, de folclore, de diferentes, turismo, gastronomía, o sea, son varios los rubros. Esto se haga realidad porque se han dado cuenta que han sido engañados, que este proceso de cambio democrático cultural dependía solo de los precios del gas, dependía solo de cuánto vendíamos, y mientras hubo plata, como dijo el presidente, hay plata, entonces podemos gastar. Se acabó el gas y ya no hay plata. Entonces no había un modelo productivo de fondo, no había un modelo que dependiera más del hombre y mujer boliviana, sino de lo que Dios, la Pachamama y la patria nos ha entregado. Vaya chiste, o sea, no es por nuestros méritos, sino por lo que la tierra nos da. Y en ese sentido, el compromiso fue llevar adelante este proyecto de energía renovable de la cultura, del folclore, de la tradición. Es una inversión que tiene que generarse público-privada. Evidentemente, lo privado se tiene que organizar empresarialmente para que esto genere rentabilidades, genere movimiento económico en cada una de las regiones. La platita que genere se queda en las regiones porque es parte de la valoración que cada región tiene que hacer para defender su actividad económica. Por eso el otro compromiso es no a los bloqueos, y la consulta era clara: si nos bloquean antes del 25 de mayo, que es la entrada al Gran Poder, no, ellos dijeron nadie va a bloquear, porque el compromiso que hemos hecho con usted, senador, es que a partir de ahora la cultura se convierte no solo en expresión y desarrollo de cada una de nuestras capacidades creativas, sino también es economía, y la economía de nuestras familias depende de que no se bloquee. Ese es en el fondo la fortaleza y el compromiso de cada boliviano y boliviana de no autobloquearnos en cualquier aspecto. Y eso creo que es extraordinario. Es una forma diferente de ver cómo podemos llevar adelante el desarrollo de la patria con el activismo de cada ciudadano y cada ciudadana, cada comunidad, cada región, oriente, occidente, sur, norte del país. Y de aquí en más estamos desarrollando y vamos a estar viajando por el país para que esto sea un debate nacional. Yo creo que pronto estaremos también por el oriente, tenemos algunas invitaciones. Y Maggie comentaba algo que creo que es valeroso reconocer. Carlos Hugo Molina es de los pocos, no es el único, pero es de los pocos que alza la voz para entender la potencialidad del turismo. Y a eso yo le sumo las baterías. El turismo tiene ya una oferta que se puede desarrollar, pero la batería central es la energía renovable del boliviano. Eso es lo que tenemos que apostar y darle las oportunidades, la orientación, las inversiones conjuntas público-privadas, porque tiene que ser un matrimonio público-privado para defender y desarrollar la economía nacional por uno de los caminos. Ya antes hablamos lo del medio ambiente. Solo vendiendo bonos de carbono, una cantidad de hectáreas nos puede dar más de 30.000 millones de dólares, donde regiones como Santa Cruz, o como La Paz, o como Pando, Beni, o Tarija, o Chuquisaca, que tienen sus reservorios, pueden tener ingresos mucho mayores a los que les dio el gas, solo cuidando sus áreas o sus reservorios o parques que tengan en cada uno de sus departamentos. Yo les agradezco mucho, le agradezco mucho a Maggie, espero que me esté escuchando, no sé si por la comunicación está ahí, pero darle un cariño enorme a ella, a todo el equipo, y como siempre me despido con las palabras de mi abuelo: Bolivia, la patria que nunca nos abandona. Y una vez más, con estos dos ejemplos que he dado, medioambientalmente hablando y energía renovable de la cultura, nos abre enormes caminos para podernos desarrollar, y una visión diferente de lo que somos capaces ante el mundo los bolivianos para crecer y beneficiar a nuestras familias, porque al final, ¿cuál es la respuesta? Comida en la mesa, techo y un trabajo para salir adelante. Muchas gracias, un cariño para ustedes. Espera, a ver, David, ¿me escucha o no? David. Sí, te escucho. Ya, ¿sabes qué he hecho? Me he ido al teléfono para conectarme contigo y ya te escuché por suerte toda la última parte, pero de todas maneras estoy en deuda con Rodrigo. Mi única tranquilidad es que la gente que está acompañándonos te ha podido escuchar absolutamente todo, pero estoy en deuda y vos conmigo. Yo sé que Rodrigo nunca me va a decir no,
porque sí me interesa. Yo voy a escuchar la entrevista de nuevo, sin problema, y vamos a retomar este tema que tiene que ver con los bonos de carbono. Me interesan muchísimo, pero quiero hurgarle la boca también a Rodrigo con el tema de la coyuntura política. Dime. No sé si me escuchó Rodrigo, David. Te escuché. Perfecto, entonces nos vemos en una próxima oportunidad, querido. Hecho, compromiso, porque además lo que hemos hablado hoy día es un poquitito de lo que se puede hacer con el concepto de la energía renovable, que queda plasmado. Acordate, si ya escuchas a otro hablando de esas cosas, ha sido en tu programa por primera vez que estamos largando esta idea de la energía renovable que venimos a través del boliviano, la cultura, el folclore, el turismo, todo esto. Lo venimos trabajando con un grupo de jóvenes, gente que realmente ama la patria y que está muy vinculada a las comunidades, a las regiones, al oriente, al occidente, al sur, al norte del país. Y es un ejemplito. Y después nos toca entrar a otro concepto que no lo quiero dar ahora, que quiero que en su momento sea específico a través tuyo. En el tema medioambiental hemos puesto un ejemplo de los bonos de carbono, pero hay muchos más ejemplos, pero es toda una visión, es toda una política nueva que el país tiene que desarrollar y que gracias a Dios tenemos cabida y una aceptación a nivel mundial para que sea posible llevar adelante. Así que Maggie, te agradezco mucho y ahí seguimos trabajando. Gracias, querido. Yo me quedo con un montón de preguntas, ¿no? Pero bueno, va a ser para una próxima oportunidad. Mil disculpas, Rodrigo. No te preocupes. Además, las comunicaciones en Bolivia están como el país, así que sabemos cómo funciona esto y hay que seguir pechando, como decimos en Tarija, hay que seguir saliendo, intentando salir adelante. Un cariño grande. Y solo para terminar, me fui a buscar mi agenda y ustedes estaban en lo correcto. Yo estaba pensando que viernes era 9. No, 10. Chao. Día del periodista, además, hijo. Chao. Cariños, gracias. Chao, Davisco. Chao, gente hermosa.